Dilo fuerte. Hace muchos siglos, cuando la tierra todavía estaba aprendiendo a respirar y el sol caminaba más cerca de los hombres, el valle donde hoy se levanta Tehuacán era un desierto de polvo y piedra. El cielo ardía en días interminables y las noches heladas parecían cuchillos de obsidiana. Los pueblos nómadas vagaban sin rumbo, siempre con la mirada en el horizonte, buscando un sitio donde el agua no fuera un milagro pasajero. Cuentan los abuelos popolocas que, en aquellos tiempos, un joven cazador llamado Teposac soñaba cada noche con una mujer hecha de luz líquida. Su cabello caía como cascada y sus ojos reflejaban el color de los cielos después de la lluvia. Ella le hablaba en un lenguaje que no era de los hombres, sino del viento que acaricia las piedras. En cada sueño le repetía una sola palabra: «Sigue el canto». Intrigado, Teposac comenzó a caminar por las cañadas, siguiendo un sonido apenas audible, un murmullo que nacía bajo la tierra. Pasó días y noches, guiado solo por ese eco. Al séptimo amanecer, llegó a un valle rodeado de sierras blancas. Allí, el murmullo se transformó en un estruendo suave, agua que brotaba de las entrañas del desierto. Ante sus ojos se abría un manantial tan claro que reflejaba las estrellas, incluso a plena luz del día. Y en medio de ese espejo líquido apareció la mujer de sus sueños. «Soy Tehuacán, yo soy el espíritu de los manantiales. Si respetan esta tierra y comparten su abundancia, mi corazón latirá para siempre. Aquí, donde la piedra y el agua se encuentran, funden su pueblo. Llamen a este sitio Tehuacán, el lugar de los dioses del agua». Teposac corrió a buscar a su gente. Les habló del valle fértil, de la mujer de luz que prometía vida eterna si guardaban equilibrio entre la sed del hombre y el pulso de la tierra. Las tribus obedecieron, levantaron chozas cerca de los ojos de agua y comenzaron a sembrar maíz, frijol y amaranto. Aprendieron a respetar los tiempos del desierto, a no tomar más de lo que el manantial podía dar. Los años pasaron y Tehuacán floreció como un oasis entre montañas. Los nahuas que llegaron después lo llamaron lugar de las aguas divinas, y los mexicas ofrecieron ofrendas a Tlaloc, el dios de la lluvia, convencidos de que él mismo había bendecido aquel valle. Los ancianos dicen que en las noches sin luna todavía puede escucharse el canto profundo de Tehuacán vibrando bajo las rocas. El agua, al brotar, susurra a los que saben escuchar: «Mientras cuiden mi corazón, Tehuacán jamás morirá». Así nació la ciudad que conocemos, mitad historia, mitad milagro. Hoy te cuento un poco de la histórica y legendaria fundación de Tehuacán y el significado de su nombre, tal como lo cuentan cronistas y tradiciones orales de la región. Mucho antes de que existiera el nombre de Tehuacán, el valle que hoy ocupa esta ciudad ya era un oasis venerado. Hace más de 12,000 años, grupos nómadas llegaron a este lugar atraídos por algo que en pleno semidesierto era un tesoro sagrado: el agua. Aquí, en cuevas como las de Coxcatlán y Purrón, los arqueólogos han encontrado vestigios de una de las transiciones más importantes de la humanidad: el paso de la caza y recolección a la domesticación del maíz, lo que dio origen a las primeras aldeas mesoamericanas. Los antiguos habitantes sabían que el valle era especial. Mientras las montañas cercanas sufrían sequías, aquí brotaban manantiales que parecían inagotables. Por eso, los pueblos prehispánicos lo consideraron un valle de vida, un punto de encuentro entre tribus nahuas, popolocas, mixtecas y chocholtecas. Cuando los pueblos nahuas llegaron a la región, nombraron a este sitio Tehuacán, palabra de origen náhuatl que combina tetl, piedra, huacán o huacatl,
dios de las aguas o también referente a los manantiales, y el sufijo can, que denota lugar. Por ello, su traducción más aceptable es lugar de dioses del agua o lugar de las aguas divinas. Algunos cronistas lo interpretan también como lugar de los que tienen agua, haciendo alusión a la abundancia de manantiales en medio de un paisaje árido. Esta dualidad entre piedra, tetl y agua no es casual. El valle está rodeado de sierras rocosas, pero en su interior guarda acuíferos y ojos de agua que brotan como milagro. Para los antiguos, Tehuacán era un sitio de equilibrio entre dos elementos opuestos. Antes de la llegada de los españoles, Tehuacán era un señorío popoloca que floreció como centro agrícola y comercial. Los popolocas, herederos de los primeros agricultores del maíz, construyeron aldeas y sistemas de canales para distribuir el agua de los manantiales. Su ciudad principal se levantaba cerca de los actuales barrios de San Lorenzo y San Nicolás. Durante el siglo XV, los mexicas expansivos y poderosos avanzaron hacia el valle. Tras alianzas y conflictos, el señorío popoloca fue tributario de Tenochtitlán. Los mexicas reforzaron el nombre náhuatl de Tehuacán, venerando sus manantiales como sitios de culto a Tlaloc, dios de la lluvia. Tras la conquista, los españoles fundaron formalmente la villa de Tehuacán del Valle hacia 1540, aunque las fuentes varían en la fecha exacta. Fue un punto estratégico porque conectaba los caminos entre Puebla, Oaxaca y Veracruz. Los frailes construyeron templos y la ciudad se volvió famosa por sus aguas minerales y por la producción de sal de tierra, un recurso vital en aquellos tiempos. El nombre Tehuacán sigue resonando como un recordatorio de su esencia, un lugar donde el agua es milagro, donde la vida florece en medio del desierto. Aún hoy, los manantiales como Garci Crespo, San Lorenzo o El Riego alimentan no solo la ciudad, sino también su identidad. Cada burbuja de agua mineral parece repetir la antigua profecía de los pueblos originarios. Mientras haya agua, Tehuacán vivirá. A continuación te comparto algunas de las leyendas de Tehuacán, Puebla. Muchas de estas forman parte de la tradición oral local, algunas documentadas, otras más en versiones populares. Si tú conoces alguna leyenda que no haya tocado aquí en este canal, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Te invito a que te quedes hasta el final. Comenzamos. La almohada de la muerta. Hace más de un siglo, en una vieja casona de cantera cerca del centro de Tehuacán, vivía una pareja recién casada. La joven esposa de apenas 20 años era conocida por su belleza y dulzura. Él, un comerciante que con frecuencia debía viajar a Puebla y Oaxaca para vender sus productos. Las ausencias del marido eran largas y la muchacha solía quedarse sola en la casa, acompañada únicamente por el silencio y el crujir de la madera antigua. Una noche después de una de esas partidas, la joven comenzó a sentirse extrañamente cansada. Al principio lo atribuyó al calor sofocante de la región, pero pronto llegaron los escalofríos, las fiebres repentinas y un sopor que la vencía incluso apenas luz del día. Los médicos de Tehuacán acudieron uno tras otro. Ninguno encontraba explicación. No había heridas, ni erupciones, ni signo alguno de enfermedad. Era como si una sombra invisible le estuviera drenando la vida. Los días pasaron y la joven fue apagándose. Su piel, antes sonrosada, tomó un tono cenizo. Sus ojos, cada vez más pesados, parecían querer cerrarse para siempre. Finalmente, una madrugada, murió en su cama, sin un solo grito de dolor. Su marido, que regresó al día siguiente, quedó devastado. Nadie pudo darle consuelo ni una respuesta clara. Esa misma noche, incapaz de apartarse del recuerdo,
el hombre decidió dormir en la habitación donde su esposa había exhalado el último aliento. Apenas se recostó, sintió un leve cosquilleo en la nuca, como un roce de insectos diminutos. Pensó que era su imaginación, pero el hormigueo creció, reptando por su cabeza. Desconcertado, encendió una lámpara de aceite y acercó el oído a la almohada. Algo se movía adentro, un sonido tenue, casi imperceptible, como un roce de patas diminutas. Tomó un cuchillo y rasgó la tela. De inmediato, una nube negra de pequeñas arañas brotó del interior, esparciéndose como un líquido viviente por las sábanas. Eran minúsculas, casi transparentes, y despedían un olor ácido. El comerciante, horrorizado, comprendió la verdad. Durante semanas, esas arañas habían inyectado su veneno poco a poco, hasta matar a su esposa sin dejar huella. Desde entonces, la casona quedó vacía. Los vecinos juran que en las noches de luna aún se escucha un débil crujido en las habitaciones, el murmullo de miles de patitas que nadie ha podido exterminar. El charro negro de los caminos. En las polvorientas veredas que unen a Tehuacán con los pueblos de la Sierra Mixteca, cuando la luna apenas asoma como una uña de plata, algunos viajeros han visto a un jinete que parece surgir de la nada. Lo llaman el charro negro. Los testimonios coinciden en que es un hombre alto, de porte elegante, vestido completamente de negro, sombrero ancho, chaqueta bordada con hilos que parecen de obsidiana y un pañuelo rojo intenso al cuello. Su caballo, un animal enorme y de pelaje tan oscuro que ni siquiera refleja la luz de las estrellas, avanza sin que sus cascos produzcan sonido alguno. Quien lo ve por primera vez siente primero admiración, después un escalofrío que le recorre la espalda. Dicen que el charro se acerca lentamente y saluda con una voz grave, envolvente, casi seductora. Ofrece compañía a los caminantes solitarios y, si ve ambición en sus ojos, les promete riquezas inimaginables, tierras fértiles, cosechas abundantes, oro escondido en los cerros. Solo pide un pequeño favor que nadie logra comprender del todo. Algunos aceptan, atraídos por la promesa, y jamás se les vuelve a ver. Al amanecer, los campesinos encuentran únicamente el sombrero del viajero tirado en medio del camino, y a veces las huellas de un caballo que, en lugar de herraduras, deja marcas semejantes a pezuñas. Los más ancianos aseguran que es el mismísimo diablo, vagando por la región para tentar a los incautos. Por eso, los arrieros que deben cruzar los parajes desiertos al caer la noche llevan siempre una medalla bendita o un puñado de sal, convencidos de que sólo así podrán resistir la mirada hipnótica del charro negro. La mujer que lava en el río. En los manantiales que alimentan los ríos de Tehuacán, donde el agua brota fría y cristalina entre las piedras, los vecinos cuentan que en las madrugadas más tranquilas puede verse a una mujer vestida de blanco. Se agacha junto a las rocas y lava ropa con movimientos lentos, casi ceremoniales. El sonido del agua debería ser claro, pero a su alrededor reina un silencio antinatural. Los que la han visto relatan que su cabello es largo y oscuro y que nunca levanta el rostro. A veces canta una melodía suave, un arrullo que parece venir de muy lejos. Quienes se acercan demasiado sienten de pronto que el aire se vuelve pesado, que el frío cala hasta los huesos, y si el curioso no se retira a tiempo, la mujer gira lentamente la cabeza. Es entonces cuando el espanto se apodera de todos. Su rostro carece de ojos,
En lugar de pupilas, dos cuencas profundas brillan con un resplandor rojizo, como brasas encendidas bajo el agua. Se dice que es el espíritu de una madre que perdió a su hijo en una de las crecidas del río. Desde aquella tragedia vaga cada noche, lavando las ropas que jamás pudo entregar a su pequeño, buscando inútilmente purificar el dolor que le ata a este mundo. Los pescadores que han escuchado su canto prefieren no volver a acercarse. Aseguran que el eco de esa voz se queda en el corazón como un lamento que nunca puede olvidarse. La Casa Blanca. En el corazón de Tehuacán, no muy lejos de la plaza principal, se levanta una casona de altos muros y balcones urrumbrados, que los vecinos llaman simplemente la Casa Blanca. Durante el día, su fachada encalada parece inofensiva, un vestigio elegante de los tiempos virreinales, pero al caer la noche, el aire frente a sus portones adquiere un peso extraño, como si algo invisible contuviera la respiración. Hace décadas, la familia que habitaba el lugar gozaba de gran fortuna. El patriarca era un comerciante de sal y también de especias que había hecho riqueza en secreto, pues se rumora que en su bodega se realizaban tratos con contrabandistas y hombres de dudosa reputación. Su esposa, una mujer de semblante frío, mantenía la casa en un orden impecable y su única hija era descrita como una belleza enigmática, de ojos que parecían mirar más allá de las paredes. Una noche de tormenta, el comerciante regresó de un viaje con el rostro demacrado. Algunos sirvientes juraron que traía consigo un pequeño cofre de hierro tan pesado que lo cargaron entre 3 hombres. Lo guardó bajo llave en el sótano y prohibió a todos acercarse. Desde ese día, la tranquilidad se quebró. Los criados escuchaban pasos en los corredores, aunque la familia dormía. Las lámparas se apagaban solas y, de los espejos, brotaban reflejos que no correspondían a nadie presente. Poco tiempo después, la esposa y la hija desaparecieron sin dejar rastro. Nadie escuchó un grito, nadie vio una huida. El comerciante, presa de la locura, aseguraba que ellas estaban dentro del cofre y que pronto volverían. Lo hallaron muerto, sentado en la sala principal con los ojos abiertos y una sonrisa torcida. El cofre, cuando las autoridades se atrevieron a abrirlo, estaba vacío. Desde entonces, ningún dueño ha podido habitar la Casa Blanca por más de unos meses. Los veladores nocturnos aseguran que, al filo de la medianoche, una mujer joven camina por los balcones con un candil encendido. Sus pasos no producen eco, pero su silueta brilla como si la luna la envolviera. Quien se queda mirando demasiado tiempo siente un leve tirón en el pecho, como si alguien invisible intentara arrastrarlo hacia adentro. Nadie sabe qué guardaba el comerciante en aquel cofre, solo que la casa parece seguir esperándole. La Cueva del Diablo. En las afueras de Tehuacán, entre los cerros pedregosos donde la vegetación del desierto apenas resiste, se abre una grieta oscura conocida como la Cueva del Diablo. Desde lejos parece una simple cavidad, pero los lugareños advierten que su interior cambia de forma como si las paredes respiraran. Cuenta la tradición que hace siglos un pastor decidió refugiarse allí durante una tormenta. Mientras la lluvia azotaba las rocas, el hombre encendió una fogata y, agotado, se quedó dormido. Despertó al escuchar un murmullo profundo, un canto grave que parecía surgir del corazón de la tierra. Frente a él apareció un caballero vestido de rojo intenso, con botas de charol que no se manchaban de barro y ojos brillantes como brasas. Le ofreció riquezas a cambio de un pequeño compromiso de sangre. El pastor, aterrorizado, huyó sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando intentó regresar para demostrar su historia, jamás pudo encontrar la entrada. Otros aventureros han intentado explorar la cueva. Algunos dicen que el túnel se alarga interminablemente y que mientras más avanzas, más cálido se vuelve el aire, hasta oler a azufre.
Hay quienes juran que escucharon risas apagadas y que, al encender una linterna, vieron siluetas con cuernos reflejadas en las paredes, aunque iban solos. Los pocos que lograron salir aseguran que el tiempo adentro no obedece las leyes normales. Entraron al atardecer y salieron al amanecer, aunque juraban haber pasado solo unos minutos. Los ancianos de los pueblos cercanos advierten a los jóvenes que no desafíen a la cueva. Dicen que quien pronuncia su nombre en voz alta cerca de la entrada puede despertar al mismo demonio que custodia tesoros subterráneos. Tentaciones que han perdido a más de un ambicioso. De noche, cuando el viento silba entre las rocas, muchos aseguran que el eco suena como una carcajada lejana, una invitación para quien se atreva a cruzar su umbral. Las barbuditas. En las sierras cercanas a Tehuacán, donde los cerros se cubren de matorrales y nopaleras, los campesinos cuentan la historia de las barbuditas. Dicen que eran 3 mujeres de aspecto extraño, pequeñas de estatura, con vestidos largos y desgastados, y rostros cubiertos por una densa barba negra que les caía hasta el pecho. Nadie sabe de dónde habían llegado, simplemente comenzaron a aparecer en los caminos solitarios al caer la tarde. Los viajeros que se cruzaban con ellas quedaban paralizados por la impresión. Al principio parecían inofensivas, mujeres cansadas que pedían compañía para no caminar solas. Pero pronto empezaban a reír de manera estridente, carcajadas que retumbaban como si fueran muchas más. Cuando el viajero intentaba huir, descubría que el camino se alargaba de manera imposible y que las 3 figuras le cerraban el paso una y otra vez. Algunos lograban rezar en voz alta y, como por arte de magia, el sendero volvía a ser el mismo y las mujeres desaparecían entre la maleza. Otros, sin esa protección, jamás regresaban a sus casas. Los abuelos dicen que todavía, en noches de neblina, se escuchan esas risas burlonas entre los cerros. Y si alguna vez miras a una mujer barbuda en el camino, lo más sabio es no mirarla a los ojos. Sigue sin detenerte, pues podría ser víctima de las barbuditas. El puente de los duendes. En un rincón de la Sierra Mixteca, a las afueras de Tehuacán, se encuentra un viejo puente de piedra que los lugareños evitan cruzar después del anochecer. Nadie recuerda exactamente quién lo construyó, pero todos lo conocen como el Puente de los Duendes. Según la leyenda, bajo el arco del puente viven pequeños seres traviesos que salen al caer el sol. No son mayores que un niño de 5 años, pero poseen una fuerza desproporcionada y un ingenio cruel. Les gusta asustar a los viajeros, hacerles perder el rumbo y robarles objetos brillantes. Los pastores cuentan que en noches sin luna, los duendes se aparecen sobre el puente, bailando en círculo y cantando en un idioma incomprensible. Quien los ve queda hipnotizado y comienza a bailar también sin poder detenerse. Al amanecer, el infortunado aparece tirado a la orilla del camino, exhausto y con los pies llenos de ampollas, incapaz de recordar cómo llegó ahí. Algunos aseguran que los duendes no son malignos, son juguetones, pero otros dicen que si se enojan, pueden arrastrar a las personas bajo el puente, hacia cuevas secretas donde el tiempo no existe. Hay quienes aseguran haber visto niños perdidos reaparecer años después, sin haber envejecido un solo día. El Nahual de Tehuacán. En los barrios antiguos de Tehuacán, aún se habla de un hombre que tenía el don o la maldición de transformarse en animal durante la noche. Lo conocían como el Nahual. Era un curandero respetado, capaz de sanar con hierbas y oraciones. Muchos lo buscaban para aliviar males que los médicos no entendían, pero también se decía que tenía un pacto con fuerzas oscuras y que podía convertirse en perro negro, en guajolote o incluso en jaguar, para rondar las casas de sus enemigos. Los campesinos contaban que en noches de luna llena escuchaban ruidos extraños en los corrales. El ganado mugía desesperado, los gallos cantaban fuera de hora y al amanecer encontraban animales muertos con heridas que parecían mordidas, pero demasiado grandes para ser de un perro. Siempre a la distancia
alguien alcanzaba a ver una sombra enorme que se desvanecía en la oscuridad. Un día, un grupo de vecinos decidió enfrentarlo. Lo esperaron escondidos con machetes y agua bendita. Cuando la figura apareció, convertida en un perro enorme de ojos rojos, lo persiguieron y lograron herirlo en una pata. Al día siguiente, el curandero fue visto en el mercado cojeando, con la misma pierna lastimada. Nadie volvió a dudar. Desde entonces, las madres advierten a sus hijos que no anden solos por las noches, y los más viejos aseguran que aún hoy, en los callejones de Tehuacán, se pueden escuchar gruñidos bajos, como de un animal que acecha, esperando el momento para revelar su verdadera forma. La planchada del hospital. En uno de los hospitales más antiguos de Tehuacán, un edificio de pasillos interminables y olor a desinfectante que parece incrustado en las paredes, el personal médico y los pacientes hablan de una enfermera que aparece cuando la noche está más callada. La llaman la planchada, porque su uniforme siempre luce impecable, blanco perfecto, almidonado, como recién planchado. Su presencia, dicen, es serena y casi reconfortante. Suele entrar a las habitaciones de los enfermos más graves, revisar las sábanas, acomodar almohadas y tomar la mano de los pacientes que agonizan. Su tacto es frío, pero a la vez cálido, como si calmara el dolor. Quienes han sido atendidos por ella cuentan que después se sienten mejor, aunque al preguntar a los doctores, nadie sabe de qué enfermera hablan. Algunos pacientes incluso han señalado que antes de dormirse, alcanzan a ver cómo su figura se desvanece frente a la puerta, dejando un ligero aroma a lavanda. Los trabajadores del hospital murmuran que la planchada fue, en vida, una enfermera muy dedicada que murió de pena tras perder a un paciente que amaba en secreto. Su espíritu sigue cumpliendo el deber que no pudo abandonar. Pero otros aseguran que si la ves de frente, su rostro revela un brillo metálico en los ojos, como si detrás de su bondad guardara un secreto que jamás debe saberse. La mujer de la Capilla del Calvario. En la pequeña Capilla del Calvario, en las afueras de Tehuacán, hay un altar que los fieles visitan para pedir favores, pero por las noches, algunos devotos han visto a una mujer de vestido largo, arrodillada frente a la imagen principal. Su cabello negro le cubre el rostro, mientras reza en voz tan baja que parece un murmullo de viento. Quienes se atreven a acercarse aseguran que, si logran verla de perfil, sus manos son huesudas, casi esqueléticas, aunque su vestido parece nuevo. Si alguien interrumpe sus rezos, la mujer se levanta lentamente, gira la cabeza y su rostro es un vacío sin facciones. Solo una superficie lisa donde debería haber ojos y boca. Los ancianos cuentan que fue una mujer que juró nunca abandonar a su esposo enfermo, pero la muerte se lo llevó una noche de tormenta. Ella, desesperada, se quitó la vida dentro de la capilla, pidiendo que su alma quedara para siempre junto a él. Desde entonces, su sombra vaga rezando eternamente, sin rostro que mostrar. La procesión de las ánimas. En la madrugada de Todos Santos, cuando la neblina se enreda en las calles de piedra, algunos habitantes juran haber escuchado el sonido de campanas lejanas. Quien se asoma a la ventana puede ver una procesión de figuras vestidas de negro, cada una cargando una vela que ilumina apenas su silueta. Marchan en completo silencio, con los rostros cubiertos por velos. El aire a su alrededor huele a copal y tierra húmeda. Los que han tenido el valor de seguirlas cuentan que cuando la última figura se detiene y apaga su vela, el silencio se vuelve absoluto. Al mirar atrás, la calle está vacía, pero las huellas de cera quedan marcadas en el suelo. Los viejos de Tehuacán dicen que son las ánimas de aquellos que murieron sin recibir oraciones, caminando de casa en casa para recordar a los vivos que la muerte nunca olvida. El Panteón Municipal y las voces del viento. El Panteón de Tehuacán, con sus mausoleos de cantera y cruces gastadas por el tiempo, guarda historias que hacen temblar incluso a los sepultureros más experimentados.
Al anochecer, cuando el viento sopla entre las criptas, se escuchan susurros que parecen provenir de las tumbas más antiguas. Algunos trabajadores afirman haber visto sombras que caminan entre las lápidas, a veces tan definidas que parecen visitantes rezagados, pero al acercarse, las figuras se desvanecen como polvo. En las madrugadas frías, los veladores escuchan el sonido de cadenas arrastrándose, seguidos por un aroma a flores marchitas. Cuenta la leyenda que en una de las criptas fue sepultado un hombre que hizo un juramento terrible. Ni la muerte me detendrá. Ese fue el juramento. Y dicen que cada día de muertos, si alguien pronuncia su nombre frente a su tumba, se escucha un golpe seco desde dentro, como si él respondiera a la llamada. Como te comenté al principio del video, Tehuacán es un lugar que está lleno de manantiales y parajes naturales, y por tanto también hay leyendas de los manantiales y los parajes naturales que rodean el Parque Nacional Tehuacán-Cucatlán. Aquí te dejo algunos relatos. El manantial de las 7 voces. En lo profundo del valle, entre cárdones gigantes y biznagas que parecen guardianes de piedra, se encuentra un manantial escondido al que los habitantes llaman las 7 voces. El agua brota de una grieta en la roca clara como cristal, pero su verdadero misterio se revela al anochecer. Los pastores que llevan su ganado hasta ahí dicen que cuando el sol se oculta y el viento se calma, el manantial comienza a hablar. Según ellos, son murmullos que se superponen, como 7 voces distintas que cantan al mismo tiempo una melodía melancólica. Hay quienes aseguran escuchar palabras en náhuatl antiguo, otros juran que son lamentos de mujeres. La leyenda cuenta que hace muchos siglos, 7 doncellas de un pueblo mixteco fueron entregadas como tributo a un cacique cruel. Antes de ser llevadas, pidieron a los dioses que las protegieran. El espíritu del agua las eligió y su canto quedó atrapado en las profundidades. Quien bebe de ese manantial, dicen, puede escuchar los susurros de las doncellas en sus sueños, pero debe guardar respeto. Si alguien se burla o lanza basura al agua, el manantial se seca durante semanas, como si las voces se ofendieran. La novia del agua salada. En los alrededores de San Gabriel Chilac, donde brotan manantiales de agua salobre que durante siglos alimentaron las salinas de Tehuacán, circula la historia de la novia del agua. Se dice que era una joven indígena que esperaba casarse con un trabajador de las salinas, pero la sequía arruinó las cosechas y el novio tuvo que emigrar. La muchacha lo esperó cada tarde junto al manantial. Pasaron las estaciones, las lluvias, los fríos, él nunca regresó. Un día la encontraron muerta a la orilla del agua, vestida de blanco como si se hubiera preparado para la boda que nunca ocurrió. Desde entonces, los salineros afirman que en las noches de luna llena, una figura femenina camina lentamente por la orilla. Su vestido brilla con destellos plateados y en su cabello se forman pequeñas perlas de sal. Quien la ve siente una tristeza profunda, pero también un extraño impulso de beber el agua salada. Se dice que si alguien prueba ese sorbo, soñará con la persona que más ama, aunque también corre el riesgo de quedarse en el valle para siempre, atrapado por el mismo hechizo de espera eterna. ¿Y tú te arriesgarías a probar el agua salada de aquel manantial? Déjame saber en los comentarios. La serpiente de agua del río Salado. En los límites del parque, donde el río Salado serpentea entre cañones, los pueblos nahuas hablan de una serpiente gigantesca hecha de agua pura. No tiene escamas, sino un cuerpo traslúcido que se confunde con la corriente. Solo sus ojos, 2 destellos azules verdosos, delatan su presencia. Según los ancianos, esta criatura es la guardiana de los manantiales. Cuando los humanos contaminan o desvían el cauce, la serpiente emerge y provoca torrentes repentinos que arrasan con los canales artificiales, devolviendo el agua a su cauce natural. Hay quienes afirman que verla es señal de buena fortuna, porque significa que el manantial seguirá vivo muchos años más. Pero si alguien intenta atraparla o herirla, el agua se vuelve amarga y los cultivos mueren. Los pastores más viejos todavía dejan ofrendas de flores y granos en las piedras cercanas, para que la guardiana del río permita que el agua siga fluyendo.
el cántaro de la diosa del desierto. Entre las cuevas secas del parque se encuentra una pequeña poza a la que los habitantes llaman el cántaro. En temporada de lluvia se llena, pero en el resto del año parece completamente seca. La tradición oral mixteca cuenta que allí había una diosa del desierto, mitad mujer, mitad nube. Cada 100 años, la diosa se levanta del fondo de la poza y camina por el valle, dejando caer gotas de agua de un cántaro de barro. Allí donde caen sus gotas, brotan nuevas fuentes y nacen flores incluso en la tierra más árida. Los ancianos dicen que si alguien encuentra el cántaro y bebe de él, obtendrá fuerza para sobrevivir a cualquier sequía. Pero también advierten que la diosa es celosa. Quien intente quedarse con el cántaro, despertará una tormenta de arena tan intensa que borrará sus huellas para siempre. Y si de leyendas de Tehuacán se trata, sabemos que Tehuacán es un contraste entre rocas y agua. Y aquí te van algunas leyendas de las cuevas y formaciones rocosas dentro del Parque Nacional Tehuacán-Cuicatlán, la cueva del gigante dormido. Entre los cañones de piedra caliza que cortan el valle como cuchillas de luz, existe una caverna a la que los pobladores llaman el gigante dormido. Desde lejos, la entrada de la cueva se asemeja a un rostro humano. La roca forma un arco que parece una boca entreabierta y las sombras dibujan una frente inclinada, como si un coloso se hubiese recostado para descansar. Los mixtecos cuentan que hace miles de años, un guerrero descomunal protegía a las tribus que habitaban la región. Cuando los hombres comenzaron a dañar los manantiales para sacar más sal de la que necesitaban, el guerrero decepcionado pidió a los dioses que lo convirtieran en piedra para no presenciar la destrucción. El dios del desierto escuchó su ruego y lo durmió bajo la montaña. Dicen que en las noches de tormenta, cuando el trueno retumba en las sierras, se oyen respiraciones profundas dentro de las cuevas, como si el gigante todavía soñara. Los exploradores que han entrado aseguran que en lo más hondo se escuchan latidos, un pulso lento que se hace vibrar en las rocas. Es decir, se puede sentir cómo las rocas vibran por el latido. Nadie sabe si es el eco del viento o el corazón del guardián, esperando el momento en que los hombres aprendan a respetar la tierra para volver a despertar. Los petroglifos que hablan. En una de las laderas más apartadas, los arqueólogos han encontrado paredes cubiertas de grabados antiguos, círculos concéntricos, figuras de venados, espirales y líneas que parecen mapas de estrellas. Los guías locales los llaman los petroglifos que hablan, porque al caer la tarde, las sombras de los cactus proyectan formas que completan los dibujos, como si las piedras se animaran para contar historias. Los abuelos mixtecos dicen que esas marcas no fueron hechas por hombres, sino por los hijos de las nubes, seres que descendieron del cielo para enseñar a los primeros pobladores a encontrar agua en el desierto. Cuando el sol se oculta y el aire se enfría, algunos viajeros afirman escuchar un zumbido suave, parecido al murmullo del agua subterránea. Si alguien apoya la oreja sobre la roca, pueden escuchar palabras en un idioma que nadie entiende, pero que, de alguna forma, dicen, llena el corazón de paz. La cueva del jaguar de fuego. En un rincón del parque, rodeada de biznagas gigantes, se encuentra una cueva pequeña de techo bajo a la que solo se puede llegar caminando horas por senderos de piedra. Los cazadores prehispánicos la veneraban como santuario porque en su interior se ve una mancha rojiza con forma de jaguar que parece brillar con luz propia cuando la linterna se apaga. La tradición cuenta que ahí vivía el espíritu de un jaguar guardián que salía cada equinoccio a encender el fuego nuevo, asegurando que las lluvias llegaran a tiempo. Quien se atreve a entrar en la oscuridad absoluta puede escuchar un rugido lejano, profundo, vibrante, y los más valientes dicen que al cerrar los ojos sienten un soplo caliente en la nuca, como si el animal aún rondara, invisible, cuidando que nadie falte al respeto. El pasaje de los guardianes de piedra. Cerca de Zapotitlán Salinas
Un cañón estrecho forma un pasaje de columnas naturales tan altas que parecen torres de una ciudad olvidada. Las rocas, moldeadas por millones de años de viento, se asemejan a figuras humanas que avanzan en silencio. Algunos juran ver sacerdotes con tocados, otros distinguen mujeres cargando cántaros, y hay quien afirma que una de las columnas tiene la forma exacta de un niño envuelto en un rebozo. Los relatos dicen que estos son los antiguos guardianes del valle, petrificados por los dioses para proteger las reservas de agua. Cuando el viento sopla entre las columnas, se escucha un silbido que recuerda un canto ceremonial. Los pastores dicen que si alguien entra con el corazón puro, el eco de las rocas le contesta con un tono más suave, como si los guardianes lo reconocieran como amigo. Estas cuevas y formaciones no solo son paisajes espectaculares para las comunidades que habitan el Parque Nacional Tehuacán-Catlán, son lugares vivos donde la naturaleza y el mito siguen entrelazados. ¿Quieres seguir escuchando más historias como estas? Por favor, déjame saberlo en los comentarios. Y si tú tienes alguna anécdota o historia que te haya sucedido en algún lugar, como las que acabamos de escuchar, puedes también dejarla en los comentarios, así compartes con la comunidad y además yo también te estaré leyendo. Por favor, déjame un like y suscríbete, no cuesta nada. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima, yo soy Jero y esto fue Dilo Fuerte. Dilo Fuerte.